importante. Y yo les recuerdo que la Unión Mundial por la Naturaleza tiene científicos, todo tipo de ciudadanos que participan, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base comunitaria, organizaciones indígenas ahora, y también a los grandes bancos, a las instituciones financieras internacionales. ¿Por qué? Porque la Unión Mundial por la Naturaleza se percató en algún momento, y perdonen la historia, pero quiero que tengan un entorno. La Unión Mundial por la Naturaleza se dio cuenta que no bastaba con la opinión de los científicos, que tenían gente brillante, reconocida, verdaderas lumbreras, muy respetadas. Pero lastimosamente las políticas públicas de los países no correspondían con las recomendaciones que estaban dando. ¿Okay? En 1975, cuando ellos logran tener la silla permanente en el Consejo General de las Naciones Unidas, las cosas empezaron a cambiar. Años después decidieron involucrar a las instituciones financieras. ¿Por qué las instituciones financieras? Porque las instituciones financieras eran las que financiaban todos los proyectos contaminantes, ¿o no? Entonces necesitaban que estuvieran debidamente informados de cuáles iban a ser las consecuencias de estos proyectos contaminantes. Y se dieron entonces protocolos como este, como el protocolo de Montreal, porque el primer llamado de atención fue: estamos destruyendo la capa de ozono. Comenzó a volverse popular. Recuerden que en esa época no había redes sociales, pero empezó a circular noticias sobre la destrucción de la capa de ozono en la Antártida. Y poco a poco empezaron a ver que la capa de ozono crecía cada vez más porque se estaban usando sustancias fluorocarbonadas. Entonces, ¿qué hicieron los países? Hicieron este protocolo para poder controlar los productos que agotaban la capa de ozono. Y lo simpático de este protocolo, que es muchos años posterior, si ustedes se fijan, a 1986, 3 años más, es que ellos obligaban a cada estado parte a que su producción de emisiones fueran inferiores a las del año 1986. Porque en esa época ya se empezaba a hablar de que se estaba calentando, que se hablaba del calentamiento global, no en esos términos, pero se empezó a hablar desde esa época. Y ellos, muy conscientes de que esto estaba avanzando de manera exagerada, porque se utilizaban sprays con fluorocarbonos como perfumes para el cabello, para los pies, hasta los desodorantes eran en spray. Empezaron a controlar la producción de las sustancias que destruyen la capa de ozono. Y si ustedes se fijan, una de las cosas interesantes que hizo este protocolo, en que yo se los estoy compartiendo en la pantalla, es que él permitió, fue la base que permitió el secuestro de carbono, que permitió venderle a terceras partes la captura de carbono que hacen los bosques de todo tipo, los manglares y también los pastos marinos. Esto lo permitió, porque si ustedes se fijan, yo les puse la pantalla, que permitía que un estado parte, que su producción de sustancias contaminantes que afectaban la capa de ozono era inferior a 25 kilotones por año, le podía vender a otra parte el 75% que restaba de la producción de oxígeno. Esto permitió en Panamá, por ejemplo, y no sé si lo saben, permitió que aquí hubiera 2 iniciativas interesantes de secuestro de carbono. La primera, que le dio origen a la Fundación Parque Nacional Chagres, fue gracias al apoyo de Nature Conservancy. Nature Conservancy medió con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos reconoció, ¿sí?, comprar $10 millones de secuestro
de carbono o le decíamos secuestro de carbono, ahora la gente le dice, eh, tiene otra terminología, disculpen, se me va. Pero en esa época se hizo y con eso surgió el Fondo Chagres. Ese secuestro de carbono, tal vez uno de los primeros experimentos que se hizo, se hicieron dos al mismo tiempo casi. Una fue de 10 millones por el Parque Nacional Chagres, ¿ok? Porque se estaba comprando el oxígeno que producía o que iba a producir en 10 años el Parque Nacional Chagres y lo estaba comprando el gobierno de Estados Unidos. Y también ellos hicieron otra compra que permitió crear el Parque Nacional Darién. Cuando ustedes escuchen hablar del Parque Nacional Darién y del Parque Nacional Chagres, bueno, el Parque Nacional Chagres permite que haya agua para toda la ciudad de Panamá, Colón y Chorrera. ¿Okay? Es obviamente la cuenca hídrica del canal y permite que funcione el canal. Se pudieron mantener los bosques porque hubo dinero para hacerlo. Y eso permitió crear la Fundación Parque Nacional Chagres, que es una ONG que administra, primero propicia, capacita, ayuda a las personas que viven en la cuenca para que no degraden la cuenca. Y esto ha permitido educar a todos los jóvenes que viven en la cuenca y tienen unos programas sumamente interesantes con la autoridad del canal. Ojalá tuvieran la oportunidad de conocerlo, pero se debe a este protocolo de Montreal. Y eso es posterior a la Ley 7 de 1989, pero cuando se publica como Ley de la República, la Ley 7 de 1989, aprobando el protocolo de Montreal, se pudo entonces hacer los dos proyectos de canje de deuda por naturaleza. Cuando ustedes escuchen hablar del canje de deuda por naturaleza, saben que esa es otra manera de obtener ingresos para los dueños de reservas privadas. Lastimosamente, cuando se creó la Asociación de Dueños de Reservas Privadas, tengo que decirles que se cometió un error y entonces la Contraloría General de la República tenía que hacer algo que nunca hizo y los dueños de reservas privadas no pueden vender el oxígeno que se libera al capturar el carbono. Pero esto es algo que se puede solucionar en corto plazo y permitiría a todos los dueños de reservas privadas tener ingresos. Por eso que ahora llaman tierras incultas, que no son tierras incultas, es conservar bosque. ¿Okay? Si ustedes se fijan, las sustancias, y esta sí la actualicé, cuando pasó el tiempo no solo fueron los fluorocarbonos, sino los halones, que son hidrofluorocarbonos perdón, puse lo mismo. Son dos tipos más que lastimosamente les tengo que decir a ustedes, ya se ha tratado muchas veces que el gobierno de Panamá se haga cargo de pagar la contaminación yo no sé si ustedes saben, deben saber, son gente bien informada, que Panamá tiene una gran marina mercante que abandera naves de todas partes del mundo. Pues desde hace muchos años han estado tratando de convencer al gobierno de Panamá que se haga cargo de pagar las emisiones de la flota mercante. Lo que sucede es que esas solicitudes no han tenido mucho efecto porque realmente, en primera instancia, la ley internacional siempre decía que el principal responsable del barco es el armador, que es el propietario. Entonces, deben ser los armadores los que respondan por la contaminación. Pero si Panamá tuviera que hacerse cargo de la contaminación de la flota mercante a la que ha abanderado, tendríamos un gran problema. Porque con la deforestación avanzando en el país, nos costaría mucho poder hacerle frente al pago de la contaminación. Por favor, si me puedes poner la próxima
de ahí saltamos a una etapa y ustedes se van a dar cuenta que todas estas, las primeras leyes son estas. La segunda, tercera, cuarta, convenios internacionales que se aprobaron, datan de 1995 y tienen su razón de ser. ¿Ok? Para que tengan una idea, porque la sociedad civil siempre ha estado incidiendo. Antes de 1995, exactamente desde 1975 hasta el 95, la organización en la que participo, que es AIPEP, desde que tenía 16 años, AIPEP empezó a hacer incidencia política para lograr primero educar a los responsables de elaborar leyes, a los responsables del gobierno. Se dedicó a educarlos cuando se empezó a negociar el Tratado del Canal. AIPEP participó, antes de eso estuvo siempre diciendo que cuando los bosques regresaran a Panamá, los bosques debían conservarse como áreas protegidas, porque muchos de estos bosques tenían contaminación por armas, algunas armas químicas y otras armas de guerra, que se habían probado en los sitios de tiro. Uno de los miembros de AIPEP, Jorge Llueca Bonet, fue director del PENUMA en su momento. Y su padre, Jorge Llueca, el doctor Jorge Llueca, el abogado, fue presidente de la República. Cuando fue presidente de la República, pues estaba sensibilizado. Y los diputados habían sido sensibilizados durante casi 20 años. Así que fue un poco más fácil que en ese momento se aprobara, por ejemplo, el convenio sobre la diversidad biológica, que es el famoso convenio de Río. Yo tuve la suerte, cuando era estudiante universitaria, de participar en Río Más 5. Participé como estudiante, como parte de la sociedad civil que iba a ver los problemas que teníamos para poder discutirlos y buscar soluciones. ¿Sí? ¿Qué logró el convenio de Río de Janeiro? O la ley 2 del 95. Es más conocido como convenio de Río que convenio sobre diversidad biológica, pero es el convenio sobre la diversidad biológica. Logró que se comprometieran a todos los estados a establecer un sistema de áreas protegidas para conservar la diversidad biológica, que podía desaparecer, que estaba camino a desaparecer y que un porcentaje altísimo de la biodiversidad había ido desapareciendo. Ya a pasos agigantados, porque en ese momento, al igual que hoy, había muchas industrias mineras, sobre todo de minería no metálica, pero había industria minera. Bueno, creo que todos han escuchado hablar, en algún momento hablaron, en Panamá fue muy conocido que se estaba planificando explotar la mina de cobre más grande de toda América, que está en Panamá. Sin embargo, iba a ser una explotación a cielo abierto e iba a traer muchísimos problemas ambientales. Entonces hubo mucha oposición. Básicamente las universidades, tanto la USMA como la Universidad Nacional, como la Universidad de Panamá, que eran las dos universidades que existían en ese momento, se manifestaron en contra de Cerro Colorado. Y hubo un gran movimiento de la sociedad civil en contra de Cerro Colorado. ¿Sí? Porque iba a afectar áreas indígenas y también iba a afectar áreas protegidas. O áreas que terminaron siendo protegidas a posteriori, que eran bosques importantes que permitían tener oxígeno, en donde había además animales, diversos animales, una gran vida y muchísimas especies endémicas. Entonces hubo un movimiento serio durante muchos años para impedir Barro Colorado, y Barro Colorado no fue. Este convenio sobre la diversidad biológica y la historia que les he contado de cómo se logró que se aprobara es producto de todos esos eventos. ¿Okay? Si ustedes se fijan, obliga al Estado a elaborar estrategias, planes y programas para garantizar la conservación de la diversidad biológica y además el uso sostenible de la misma, porque no le quitan al Estado la posibilidad de utilizar su diversidad biológica, pero tiene que hacer planes que aseguren el uso sostenible de la misma. Le reconoce el derecho a cada Estado parte a administrar sus recursos biológicos en las zonas sujetas a jurisdicción nacional y
a colaborar con otros estados en donde el Estado panameño no tiene jurisdicción, ¿sí? Pero lo interesante es que ya en 1995 se estaba hablando de controlar la introducción de las especies genéticamente modificadas y especies exóticas. Desde esa época, gracias a este convenio sobre la diversidad biológica, se empezó a conversar y se habló de extraer las especies exóticas, de no permitir que entraran en las áreas protegidas, de no permitir que las llevaran a las islas, ¿sí? Y desde esa época se hablaba que se iban a exigir que las empresas, perdón, que los organismos genéticamente modificados, que cada vez que se importara comida que fuera un organismo genéticamente modificado tuviera una etiqueta que le permitiera a las personas distinguir que iba a consumir un organismo genéticamente modificado. Lo simpático es que Panamá jamás aprobó el etiquetado. Así que en Panamá se producen bastantes especies genéticamente modificadas. Por ejemplo, casi todo el arroz que comemos son organismos genéticamente modificados. El maíz que comemos son organismos genéticamente modificados, el mismo maíz con el que se alimentan los animales de corral. Y además, aquí tenemos un negocio que es un laboratorio financiado por Monsanto, donde se producían alevines, pero de atún y bueno, lo cierto es que esos alevines no llegan a su etapa adulta en Panamá, se exportan al exterior, pero cuando salen al exterior no llevan la etiqueta de genéticamente modificados y afecta a los países en donde existe etiquetado obligatorio de productos genéticamente modificados. En fin, gran parte de esto, al aprobar el convenio sobre la diversidad biológica, se logró empezar a controlarse un poco la introducción de organismos genéticamente modificados y por eso cuando entran al país tienen la etiqueta, pero las que salen de Panamá hacia otros países no. Y se empezó a controlar las especies exóticas. Sin embargo, no hemos logrado controlar todas. Por ejemplo, cuando ustedes piensan en un árbol como el ficus, esa es una especie exótica. Es una especie exótica, al igual que la teca, consumen muchísima agua y no son amigables con el área en donde se siembran. Y eso lo tienen que tener bien claro. Porque el problema de introducir especies exóticas es que no todas se adaptan al país. Y algunas se adaptan matando a los organismos naturales, causando un desastre ecológico. Pero como se dan cuenta, esta ley importantísima, el Convenio de Río, que ustedes van a ver, menciono después, tenía una serie de avances para la época. Fue muy avanzado, fue muy adelantado para su época. La Ley 2 de 1995. Por favor, si me puedes pasar la página. Ok. Y este convenio internacional para la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, que es la Ley 5 de 1995, fue producto de, y ahí lo tenemos que decir, de reconocer el trabajo fuerte de una organización que se llama Fundación Audubon. Fundación Audubon se dedica al estudio de las aves y Fundación Audubon hizo un trabajo internacional con aliados internacionales. Esa es una organización que tiene su base en otro país y que tiene muchas organizaciones nacionales en distintos países. Ellos hicieron un trabajo extraordinario para que se aprobara este convenio internacional para la conservación de las especies migratorias de animales silvestres. Y lograron comprometer a Panamá para que aplicara medidas de protección y conservación del hábitat de las especies migratorias. Esto dio paso a que se protegieran los humedales.
Por favor, la próxima. Si ustedes se fijan, esta convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, es la ley 6. La aprobaron inmediatamente después de la ley 5, porque están íntimamente relacionadas. Esta convención en específico, todos la conocemos como Convención Ramsar de humedales, porque fue aprobada, como ven ustedes en la pantalla, en la ciudad de Ramsar, en Irán, en enero de 1971. Panamá se demoró, imagínense, del 71 al 89, 18 largos años en aprobarlo. Y tuvimos la oportunidad de que fue durante la presidencia del doctor, perdón, que afortunadamente, como les dije, tenía un hijo biólogo que era el director general del PNUMA. Si ustedes se fijan, la Convención Ramsar tiene 169 estados partes. Hay 2.302 sitios designados en el mundo. Abarcan 225.645.171 hectáreas de lagos, ríos, aguas subterráneas, pantanos, marismas, pastizales. Bueno, yo voy a tratar de explicar un poco. Los lagos no tengo que explicarlos porque todos los conocemos, ¿ok? Los ríos tampoco, estamos habituados a verlos. ¿Tenemos aguas subterráneas? Sí, valiosísimas. En algunos lados, como Darién, no hay agua subterránea. En sitios como Darién, el agua que la gente y los animales consumen y las plantas es producto de las lluvias que se acumulan en un área de Darién, que es la laguna de Matusaguaratí. Si la laguna de Matusaguaratí la lograran secar, porque hay una gran parte de la laguna que ha sido secada, y como allí se produce ganado, pues el ganado cada vez que camina aplasta la tierra y va perdiendo la porosidad, es menos porosa. Entonces hay un área de la laguna que desapareció. Pero de todas maneras, una gran parte de la laguna se mantiene. En invierno ustedes ven una laguna, en verano la laguna no se ve, pero porque es un humedal. Sin embargo, si no existiera, Darién moriría sin agua. Ok, estoy viendo las preguntas, no sé si después la van a leer. Miren, sigo. Los pantanos, todos sabemos que son pantanos. La gente piensa en un humedal como un pantano, realmente. Pero un humedal es en cualquier sitio donde hay agua, donde se acumula agua. Los lagos, los ríos, las aguas subterráneas, los pantanos, las marismas que están en los bordes de las playas, ¿sí? Los pastizales incluso marinos. Ustedes a veces han visto como una hierba, sobre todo en Colón, se ve mucho, ustedes van a ver una hierba que se mueve con el agua. Esos son pastizales marinos. Son súper importantes. A ellos le dicen ozono azul, ¿sí? Cuando quieran investigar algo, investiguen un poco sobre el ozono azul y se van a dar cuenta de lo importante que son los pastizales. Bueno, los oasis también son considerados humedales porque tienen agua. Los estuarios de peces son considerados humedales, los deltas de los ríos también, los arrecifes coralinos y también los lagos artificiales. Todas las lagunas artificiales son consideradas humedales. ¿Qué es lo importante de esto? Se aprobó como por su importancia en el hábitat de las aves acuáticas. Yo no sé si ustedes leyeran o tuvieran conocimiento del trabajo que ha hecho Audubon, se van a dar cuenta que todos los años tenemos o sea, no les puedo decir la cantidad exacta, pero ellos tienen estadísticas, porque se dedican a estudiarlo, de todas las especies de aves que pasan por Panamá, descansan, se alimentan y continúan la migración. Si nosotros desapareciéramos el humedal Bahía de Panamá, si lo afectáramos más de lo que se está afectando, estas aves acuáticas no tendrían comida. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver que hace 2 años
cortaron unos árboles que estaban frente al Atlapa. Cuando cortaron esos árboles, empezaron a aparecer muertos unas aves marinas. Estas aves marinas murieron por hambre. Estas aves marinas no encontraron los árboles que les permitían alimentarse y fallecieron. ¿Okay? Lo que significa que eso podría ser un asesinato masivo de aves si destruyéramos los humedales. Perdón, ¿escuchan bien? Como les decía, la Convención Ramsar ha hecho que estos sitios que se inscriben en Ramsar tengan una categoría especial de protección. Y es importante porque si no, en cualquier momento los destruirían porque son sumamente frágiles. ¿Okay? Sin embargo, albergan una gran cantidad de vida. Y sin ir más lejos, cuando ustedes vean los humedales de Bahía de Panamá, se van a fijar que tienen distintos tipos de árboles de mangle. Pues los manglares, en estas áreas de humedales, normalmente se reproduce casi toda, en algún momento, muchas especies se reproducen allí o parte de su etapa entre larva y juvenil la pasan en los manglares. La sociedad civil ha defendido con ahínco el humedal Bahía de Panamá y otros humedales de Panamá porque es necesario para que los pescadores puedan pescar, para que se reproduzcan la concha negra que está casi desaparecida en el país gracias a la destrucción de humedales, para que se reproduzcan los camarones, bueno, todas las aves que utilizan como, como sitio para estar, alimentarse y dormir, los humedales, pero hay una infinidad de especies marinas y acuáticas que se reproducen allí, que viven allí de forma permanente. Así que si lo dejáramos desaparecer, sería un desastre ecológico y traería muchísima hambruna. Por favor, si podemos avanzar. Ok, si ustedes se fijan, 5 años después, Panamá aprueba el convenio de Basilea. El convenio de Basilea es sumamente importante, porque si ustedes se fijan, es sobre el control del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y la eliminación de los mismos. Yo no sé si ustedes tienen idea, posiblemente no porque son muy jóvenes, que cuando se empezó a construir, bueno, en Panamá, para serles claro, cuando se empezó a construir una carretera que no llegaba a ningún lado, según nosotros, pero después se convirtió en una carretera que utilizaba una compañía eh, que administraba un puerto muy grande. Gran parte de esa carretera, en los cimientos, tenía material de roca que se consideraba que era un desecho peligroso. Por Panamá pasaban los desechos peligrosos, sobre todo por el canal. No por tierra, pero sí por el canal. Y además, fue un sitio en donde, igual que casi toda América, donde parte de esta carga peligrosa se desechó. Ahora, hay lineamientos internacionales para desechar carga peligrosa. Cuando ustedes van a desechar carga peligrosa, tienen que escoger un sitio, hacer un búnker de concreto cerrado, sin ventanas, sin nada. La carga se pone, viene debidamente embalada, se mete en esos búnkers de concretos y se sellan. Hace un par de años, cuando destruyeron un búnker en la antigua zona del canal, que nadie sabía que existía, yo tenía mucho miedo. Tenía miedo que fuera uno de los sitios donde se enterró armas químicas provenientes de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué es importante que los ciudadanos participemos y estemos informados? Porque se juega nuestra vida, la vida de todo el entorno,
la vida del mundo. La gente no logra entender que el mundo es un ecosistema cerrado. Lo que sucede en una parte del mundo afecta otro lado. Por ejemplo, las famosas, que pasó hace como una semana o dos, bueno, hubo 2 semanas distintas en donde vimos arenas del desierto del Sahara. Las arenas del desierto cruzan el mar y llegan hasta nuestro país, trayendo semillas, enriqueciendo los suelos, pero también, me imagino yo, desplazando aves, porque tiene sentido. Y las arenas del Sahara, cuando hay científicos que nos han dicho que son producto del aleteo de las mariposas, esas grandes tormentas de arena son producto del aleteo de las mariposas en un sitio y producen esas tormentas que pueden cruzar el océano. Igual, cuando Fukushima, producto del maremoto, no sé si se acuerdan de la central de Fukushima, la central nuclear, cuando Fukushima, producto del maremoto, fue afectada, se vio afectada, las aguas contaminadas de Fukushima llegaron hasta las costas de Estados Unidos. Eso fue lo último que leí. Pero las corrientes marinas pueden trasladar esas aguas contaminadas muy, muy lejos del sitio donde, donde originalmente tuvieron origen. Ese tipo de cosas sucede. ¿Okay? Esa es parte de nuestra realidad porque este es un ecosistema cerrado. Si nosotros afectamos la capa de ozono, la seguimos afectando como la estábamos haciendo. Yo creo que la pandemia fue bastante generosa en ese sentido. Permitió que se empezara a cerrar el agujero de la capa de ozono de la Antártida, pero al mismo tiempo empezó a crear un agujero de ozono en el Ártico. Así que no es tan fácil. El mundo es un ecosistema cerrado. Lo que hagamos en un sitio afecta a otro sitio. Y el que diga lo contrario no conoce la realidad. Hace muchos años me tocó decirle a un constructor, cuyo nombre me reservo, que no sabía cómo eliminar los desechos de los aceites de sus camiones. Y el hijo, que era un hombre mucho más educado y que era alguien que protegía la naturaleza, le dijo, permíteme hacer un plan de manejo de estos desechos. Entonces el papá le dijo delante mío, pero hijo, no te preocupes. Si Panamá se contamina, nos vamos a vivir esta... Yo lo escuché, me acerqué y le dije, perdone que me meta en su conversación, pero le voy a decir algo con toda honestidad. Lo que usted haga aquí afecta allá. Se contaminan las aguas del mar, el mar se lleva esa contaminación a otros sitios porque lo transportan las corrientes marinas. Y de paso va dejando una mortandad de especies. Yo le dije, yo espero que usted tenga suficiente dinero para poder vivir en otro planeta. Espero que le alcance además la vida para que construyan un avión que lo pueda trasladar a otro planeta, donde haya una base en la que el ser humano pueda sobrevivir. Como eso no existe, le sugiero que le haga caso a su hijo y empiece a tomar medidas de mitigación para el daño que ha hecho. El convenio de Basilea, regresando al convenio, obliga a los estados partes a no exportar los desechos peligrosos a terceros partes, a países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque fueron los países en vías de desarrollo en ese momento eran exactamente el sitio donde se llevaban los desechos peligrosos. Los desechos tóxicos terminaban en países en vías de desarrollo. Si ustedes se fijan, este convenio impidió la importación de desechos peligrosos y su tráfico ilícito. Es decir, nunca más vamos a volver a tener una carretera que tenga como base desechos tóxicos. Además, solo permite la exportación de desechos de países partes
que no tengan sitios para depositar los desechos peligrosos, a países partes que sí tienen estos sitios, pero tienen que cumplir normas de embalaje, etiquetado y transporte. Y yo les voy a preguntar, no sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez que hay unos contenedores que son naranja, color naranja, que no solamente son naranjas, sino que además tienen símbolos de como una calavera, porque significa que están transportando desechos tóxicos. Cuando ustedes vean un contenedor totalmente naranja y que además tiene símbolo de calavera, créanme, es un contenedor de desechos tóxicos. ¿Okay? O sea que este convenio permitió que nosotros distingamos a la distancia cuando se están transportando desechos tóxicos, porque tiene que ser en un contenedor color naranja, marcado con el símbolo de la muerte, tiene que tener un etiquetado especial y están debidamente embalados para que su toxicidad no afecte a los conductores, no afecte a la gente que lo va a manipular. ¿Ok? Y esto está debidamente reglamentado a nivel internacional. También, si ustedes se fijan, este convenio permitió que los desechos peligrosos solo se puedan depositar en zonas específicas creadas para este fin y cumpliendo la normativa internacional de manejo de desechos peligrosos. Hay desechos, como los desechos médico-hospitalarios, que se tienen que incinerar en algo que le llaman un autoclave, que es como un equipo de incineración sin chimenea, porque puede ser altamente tóxico el aire. El polvillo que puede salir de la cámara de incineración sería peligrosa. Entonces necesariamente las tienen que tratar en un autoclave y se tienen que quemar hasta convertirse en cenizas. Esas cenizas las busca una compañía especializada en manejo de desechos peligrosos, pero como estos ya no son desechos tóxicos, no sé si lo han visto, los camiones son azules. Eso significa que ellos están llevando desecho médico hospitalario. Y el resto del desecho médico hospitalario que no se incinera, se puede, cuando no se incinera, se debería tratar como un desecho tóxico y se debería enterrar en cajones de concreto armado para que su toxicidad no nos afectado. Wow. Perdón, ¿puedes adelantar un poquito? Voy a tratar de ir muy rápido porque lamento haberme demorado. La Convención Marco sobre Cambio Climático es del 95, la Ley 10 del 95, y esta es la convención en donde hablan de que tenemos que mantener el aumento de la temperatura mundial en menos de 2 grados. Realmente, desde la época en que se aprobó la Convención Marco de Cambio Climático, estos 2 grados ya los alcanzamos. Esa es la verdad. Y es la Convención sobre Marco Climático la que habló por primera vez de resiliencia y aumentar la capacidad de adaptación. Es decir, los pueblos tienen que ser capaces de aprender de su historia, de resistir, adaptarse y mantenerse. ¿Ok? Luego, ¿qué más? Si ustedes se fijan, cada parte debería comunicar a las otras la parte de las contribuciones determinadas. Estas contribuciones determinadas también se mencionan en el Convenio de París. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que informar qué tanto contaminamos, ¿sí? Y cómo lo vamos a mitigar. Eso es nuestra obligación y es la obligación de todos los estados partes que forman parte del Convenio de París. Si lo puedes pasar, por favor. Ok, esta ley es interesante. Este convenio de cooperación para la protección y desarrollo sostenible de las zonas marítimas y costeras del Pacífico Nordeste se aplica a todos los estados del mundo, ¿ok? Y promueve el principio importantísimo de quien contamina paga, ¿sí? Y establece la participación de las autoridades locales y la sociedad civil en los procesos
en donde se tengan que tomar decisiones que afecten el medio marino. Imagínense, data del 2003 y todavía nos cuesta mucho que las autoridades entiendan que tienen que someter estos asuntos a consultas públicas, en donde debemos participar, pero plenamente informados. Obligaba a los estados a proporcionar la información a las autoridades locales y a la sociedad civil. ¿Para qué? Para que pudiéramos opinar estando debidamente informados. Ese es nuestro deber, informarnos y poder participar para que las decisiones que se tomen nos afecten lo menos posible y afecten lo menos posible al ambiente. Entonces, si ustedes se fijan, fue este convenio el que forzó, ¿sí?, a adoptar medidas de planificación y ordenamiento ambiental. El primero, a mejorar los estudios de impacto ambiental, a identificar las especies que había que proteger, a identificar cuál era la flora y fauna en peligro de extinción y cuáles eran las zonas costeras vulnerables al cambio climático. Data del 2003. Por favor, que creo que se está acabando el tiempo y yo me he demorado demasiado, disculpen. La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, que es la Ley 8 del 2008, prohíbe la captura, retención o muerte de las tortugas marinas, el comercio de las mismas y sus partes y productos. Por eso es que la sociedad civil tiene que tener un papel importante en impedir que se continúen haciendo las peinetas de la pollera de Carey. Excusen. Pero en la medida que compremos esos productos, entonces estamos ayudando a la muerte de las tortugas marinas. Pero también obliga a cumplir las obligaciones establecidas en la Convención de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, que es CITES. CITES es una convención súper importante que yo no mencioné aquí, pero CITES establece que no se pueden matar especies que estén en peligro de extinción. CITES hay CITES 1, 2 y 3, y de acuerdo a la categoría que tiene el animal vegetal o la flora, la fauna, depende qué categoría tiene, así ustedes van a saber si se pueden eliminar, vender o lo que sea. Por ejemplo, los caimanes, que ahora están aumentando enormemente, los caimanes no los podemos matar. Aunque en este momento haya tantos cocodrilos en la cuenca del canal que está poniendo en peligro, se comen las reses, hay gente a las que ha mordido y atacado, bueno, eso es inevitable. Hay que tratar de no bañarse en esas áreas. Entonces, como les decía yo, obliga a cumplir las obligaciones de CITES y también propugna la restauración de los hábitats de las tortugas. Perdón. Si quieren, a ver, ¿cuántas filminas más quedan? Perdona. Yo creo que ya estamos casi terminando, porque lo que íbamos a mencionar era el Convenio de París. Hola. El Acuerdo de París. Que si ustedes se fijan, ¿puedes poner el anterior? Perdona. ¿Podrías ponerla? Ok. Fíjense, lo interesante del Convenio de París, ¿sí?, es que obliga a que los países contaminen menos, ¿sí? También, si ustedes se fijan, en estos puntitos azules, ¿ven los circulitos azules? Esos fueron los resultados principales del acuerdo, y perdonen que lo haya puesto tan pequeño. Cada 5 años los países deberán fortalecer sus acciones ante el cambio climático. La adaptación es el pilar central para apoyar a los países más vulnerables. Hay metas de largo plazo para alcanzar 0 emisiones. Esas son las metas. Mejorar la transparencia para asegurar el cumplimiento de los compromisos. Y el último yo no lo veo, perdonen. A ver, déjenme cambiar esto de sitio. El financiamiento a los países en desarrollo para apoyarlos en sus acciones contra el cambio climático. Y los compromisos, imagínense, 127 millones de hectáreas de tierra degradada y en África y América Latina tienen que ser restauradas. 400 ciudades se comprometieron a cortar sus emisiones al 50%. Eso es bastante abarcador.
114 compañías se comprometieron a disminuir sus emisiones basándose en investigación científica y en intercambio de información. Eso sí lo han hecho. Es sumamente interesante el trabajo que han hecho. Recuerden que los empresarios son parte de la sociedad civil y tienen su parte en este trabajo, igual que las organizaciones no gubernamentales y los estados. Y por supuesto, las instituciones educativas y de investigación. Hablan de que $1 trillón de dólares deberá ser investigado en energía solar, que ese sería el ideal, y 20 países se comprometieron a aumentar su investigación y desarrollo de energías limpias. Y efectivamente, si ustedes vieron la última video que hizo Al Gore, él habla de cómo han cambiado los países como Chile a energías limpias. Es súper interesante, los invito a verlo. Y por último, perdón, si avanza, te lo agradezco. Este es mi acuerdo favorito, el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un desarrollo del principio 10 de Río. No lo voy a leer, ahí lo tienen en la pantalla, y yo me imagino que los chicos de MIMAR les van a compartir este resumen, ¿no? ¿Qué es lo importante? Este acuerdo, llamado Acuerdo de Escazú, es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Pero además es el primer acuerdo vinculante del mundo sobre protección de los defensores ambientales y de derechos humanos. Realmente esto es lo que hace el Acuerdo de Escazú tan especial. El Acuerdo de Escazú, al tener exactamente esa parte de protección a los derechos humanos de los defensores ambientales y al estar ligado a la defensa del ambiente, que es parte de los derechos de tercera generación, pero derechos humanos al fin, él forma parte del bloque de la constitucionalidad, que eso fue algo que le expliqué a Serena y tal vez por eso me invitaron a dictarles esta charla. Este acuerdo se convierte en parte de la Constitución. Es como si fuera una norma constitucional y tiene una serie de principios súper interesantes. Tiene el principio de máxima publicidad. Nosotros no tenemos ese principio en nuestra ley de transparencia. Esto va un poquito más allá de la ley de transparencia. Y ahora que modifiquen la ley de transparencia, van a estar obligados a incluir el principio de máxima publicidad porque ya forma parte del bloque constitucional. ¿Ok? Aparte de esto, pues obliga a los gobiernos a entrenar traductores en las lenguas de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque esto es llevar un poco más allá el principio de estar debidamente informado, ¿sí? Recuerden que es sobre acceso a la información. Como vamos a tener acceso a la máxima información posible, salvo aquella que ponga en peligro la seguridad del Estado, ya no nos van a poder dejar de contestar, ya no nos van a poder decir que le demos, bueno, sí tienen un mes, ellos pueden pedir cuando se trata de un caso muy difícil, una información muy difícil. El Estado, las instituciones del Estado nos pueden contestar que necesitan un plazo extra. Eso es perfectamente legal, lo establece la ley. Pero no nos van a poder decir que no nos da la información porque es información confidencial, porque involucra prácticas, por ejemplo, comerciales. No pueden hacer eso. Eso está, ya ha sido superado en otros países y el Acuerdo de Escazú permite que nos den esa información. Es más, por esa razón se puede hasta, como hemos hecho, nosotros en CIAM lo pedimos un par de veces cuando los funcionarios del Estado no nos contestaban, le metíamos un habeas data y al funcionario que no había contestado le ponían una sanción pecuniaria, se lo quitaban de su salario, pero digo, es una lástima, pero era su obligación. ¿Okay? Veo a Aubrey. Perdón. ¿Qué les puedo decir de Escazú, señores? Que permite, ¿ok? No solamente permite proteger a los defensores del ambiente, no solamente permite que tengamos acceso total a la información, salvo aquellas cosas que afectan la seguridad nacional, sino que asegura el acceso a la justicia en asuntos medioambientales y establece la participación ciudadana, que eso es algo que casi nadie menciona, antes de que sea aprobado un estudio de impacto ambiental, durante la aprobación
y posteriormente a la aprobación, cuando ya el proyecto está funcionando, permite la veeduría ciudadana. Creo que eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, estimada María Soledad Porcel. Al momento, la presentación nos ha dejado algunas interrogantes sí, muy grandes, algunas claridad también sobre procesos, y vamos a entrar con una pregunta de parte del grupo. El hecho de que productos panameños que son genéticamente modificados no incluyan la etiqueta al momento de exportarlos no provoca su prohibición en ciertos países. Al contrario, eso ha permitido que los productos entren como si no fueran genéticamente modificados. Lo único que ha impedido que entren algunos de estos productos a ciertos países es la colaboración en redes entre la sociedad civil. Por ejemplo, nosotros en CIAM, cuando yo participaba en CIAM, nosotros le informábamos a redes que se dedican a darle seguimiento a los organismos genéticamente modificados, les decíamos cuando algún producto se iba a exportar a alguno de sus países, ¿sí? Uno le informa a las redes y las redes transmiten esa información a nivel mundial. Sí. Es la forma en que incide la sociedad civil. Bueno, tenemos herramientas para combatirle, entonces, a través del CIAM, que es el Centro de Incidencia Ambiental, que también se encarga mucho de la parte del apoyo a toda la parte ambiental. Otra pregunta. En cuanto a los efectos de la minería a cielo abierto en Panamá, ¿qué tipo de regulaciones hay en nuestro país, tomando en cuenta que afecta en gran medida al ser humano, flora y fauna, vertientes, etcétera? ¿Qué se puede hacer como sociedad para impedirlo? Wow. Esa es una pregunta que a mí en lo personal quisiera poder aclarar muchas cosas. Primero, que con una amiga a través del CIAM, yo no sé si conocen a Susana Serracín, la licenciada Susana Serracín hace muchos años demandó, por ejemplo, a Petaquilla y logró que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional ese contrato. Existen opciones, por supuesto, legales. El problema, por ejemplo, con el contrato de Petaquilla, y se los menciono, porque el contrato de Petaquilla era un contrato muy sui generis. Muchas de las normas de Petaquilla habían sido hechas para la empresa o para el contrato mismo. Entonces, al ser hecho a la medida, como le dicen los norteamericanos, le dicen tailor, o sea, hecho a la medida, por un sastre. Al haber sido hecho a la medida, pero contener normas inconstitucionales, él fue aprobado era muy, yo tendría que, bueno, no sé cómo explicarlo en tan poco tiempo. Es un contrato que desde el comienzo, la empresa, la supuesta empresa que estaba firmando con el Estado, metió a otras empresas filiales. O sea, era la empresa más 5 más, ¿no? O 3 más, 4 más, y iban cambiando a través de la historia. A través de los años, iban como vendiendo su parte y otras empresas asumían la parte anterior. Sumamente complicado el contrato, pero además, para hacerlo, violaron y después derogaron la norma que regía en ese momento la norma que regía. El código minero no lo aplicaron. La norma específica que se aplicaba, que había modificado el código minero y lo regulaba, fue derogada. ¿Ok? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué ha hecho la sociedad? No la escucho. Ya vi. Sí. Vale, ya vi que al cerrarle el micrófono a todos, yo también quedé sin micrófono. Disculpe. No te preocupes, lo que hemos hecho nosotros, lo que hemos hecho los miembros de la sociedad civil organizada, nos hemos organizado en redes para poder tener información de todo lo que se da en el área aledaña a la mina. ¿Ok?
Nosotros tenemos muchas organizaciones, hay muchas organizaciones de base comunitaria que nos dan información, que nos mantienen actualizados de lo que está sucediendo. Por ejemplo, nosotros nos enteramos mucho antes que el público en general cuando los mineros se contaminaron con COVID-19. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Pues obviamente nosotros tenemos una guerra. En Siam, yo no sé si ustedes saben, Siam se dedicó años de años, lleva años combatiendo la minería a cielo abierto por la contaminación que produce, por todos los efectos de contaminación de los ríos, de las aguas subterráneas. Estas aguas subterráneas llegan al mar, hay muerte de especies marinas, qué sé yo, son tantos efectos que se ha combatido durante años. Y bueno, tuvimos éxito a medias, porque se declaró inconstitucional el contrato, pero resulta que la empresa, a través de sus abogados, interpuso una serie de acciones para poder mantener activo el contrato mientras la Corte no decide totalmente y queda en firme el fallo. Okay. ¿Qué se puede hacer? Mire, las redes son importantes. Yo siempre he querido transmitirle a todas las personas que se dedican al activismo ambiental que ustedes tienen que proteger su seguridad. La forma de proteger su seguridad es la creación de redes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes son una sola persona, fácilmente pueden ser afectados, amenazados, perseguidos y hasta matados, como pasa en muchos países cercanos a nosotros, Colombia, Brasil, Chile. Han muerto muchos activistas ambientales en México también. Sin embargo, las redes han permitido proteger también a estos activistas. Cuando alguien participa en redes, puede advertirle a la persona si ve movimientos extraños, ven que lo están buscando. O sea, es mucho más fácil poder conservar la seguridad de las personas. Wow. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar como se está trabajando en redes. Si tiene la oportunidad de probar que se han violado normas, uno va primero a la esfera administrativa y después va a la corte. Hay organizaciones como SIAMBIA y otras organizaciones que los van a apoyar, porque este es un trabajo grupal. ¿Ok? Muchísimas gracias. De parte de MIMAR, de parte de todo el grupo y de las personas presentes, quisiera darle las gracias por estar aquí, por darnos muchísima información que es de mucha utilidad con el tema actual. En un año muy especial donde se iba a realizar el COP y se ha parado por el tema del COVID, vemos toda esta cantidad de recursos que tenemos, de convenios, de tratados, y solamente de mi parte quedo en investigar más, en ponernos un poco más esa voluntad de a veces tomar la iniciativa, de exponer a veces y de llevar el mensaje a otros. Así que de mi parte yo le doy muchísimas gracias por estar presente en este primer webinar de la semana. ¿Y algo más que quiera agregar? Bueno, yo quisiera agradecerles a ustedes y los felicito porque el trabajo que están haciendo es un trabajo muy valioso. Yo creo que uno de los primeros errores que cometieron las primeras organizaciones no gubernamentales que empezaron a trabajar en el tema de ambiente fue que no se les ocurrió formar jóvenes. Yo trabajé en una organización y tuve mucha suerte, trabajé con gente que me llevaba 20 años. Aprendí muchísimo. Pero es difícil. La gente no toma la costumbre de preparar a las generaciones venideras. Miren, ahora yo me siento muy satisfecha porque yo estoy jubilada, pero los veo a ustedes llenos de ánimo, de pasión, preparándose, estudiando, que es muy importante, para poder hacer las cosas muy bien. Los felicito. Los felicito. Gracias.